Jamás olvidaré el crujido de la tierra bajo las pezuñas de los bueyes, ni el calor del sol ardiendo sobre mi espalda mientras conducía el arado. Era un día como cualquier otro en el campo de mi padre Safat, en Abel Meolá. 12 yuntas de bueyes avanzaban una tras otra, y yo guiaba la última. No éramos pobres. De hecho, éramos de buena posición, y mi vida, aunque exigente, era predecible. Estaba destinado a heredar las tierras de mi padre, a formar una familia y a morir como muchos otros, honrado, pero olvidado por el mundo. Así pensaba, hasta que lo vi venir. Elías, el profeta, el temido, el solitario, el hombre de fuego que había enfrentado a reyes y derrotado profetas de Baal con solo una oración. No dijo una sola palabra. Caminó hacia mí con ese paso grave, sus ojos clavados en los míos, y sin detenerse, arrojó su manto sobre mis hombros. Un gesto tan simple, pero tan definitivo. Sentí un peso que no era de lana ni de tela. Era un llamado. Era destino. Todo se detuvo dentro de mí. El arado, los bueyes, el ruido del mundo, y supe. Supe que mi vida no volvería a ser la misma. Corrí tras él. «Déjame despedirme de mis padres y te seguiré», le grité. Él solo respondió, «¿Qué te he hecho yo?». No era una orden, era una prueba. ¿Estaba dispuesto a dejarlo todo? Volví a casa, pero no para quedarme. Tomé la yunta, la despedacé y cociné la carne sobre el fuego del mismo arado que me había sostenido. Compartí la comida con mi gente por última vez. Era mi forma de quemar los puentes, de decirle al mundo, ya no pertenezco a la tierra, sino al cielo. Y así, seguí a Elías. No como igual, sino como siervo. Lo llamaban profeta, pero yo lo conocí como maestro. No sabía a dónde íbamos ni lo que me esperaba, pero algo me decía que el Dios que lo había llamado, también me estaba llamando a mí. Y ese llamado no me abandonaría jamás. Así comenzó mi vida a la sombra del profeta. No sabía que en los años siguientes caminaría tras él no solo por los caminos polvorientos de Israel, sino por senderos invisibles donde el cielo toca la tierra. Porque Elías no era un hombre común, y el camino que tomamos juntos cambiaría mi vida para siempre. Seguir a Elías no era simplemente caminar detrás de un profeta, era caminar detrás del fuego. Desde el primer día, entendí que su vida no pertenecía a los hombres, ni siquiera a sí mismo. Pertenecía enteramente al Dios de Israel. Y si yo quería aprender de él, debía hacer lo mismo. Elías era un hombre de silencios profundos y oraciones ardientes. Pasábamos días enteros sin una palabra entre nosotros, y luego, de repente, él pronunciaba una frase que desnudaba el corazón, que dejaba al descubierto los secretos del alma como si los hubiese leído en un rollo celestial. Su vida era austera, marcada por la obediencia radical. Comía poco, dormía poco, pero oraba. ¿Cómo oraba? Cuando hablaba con Dios, era como si el cielo descendiera a escucharlo. Yo lo servía en todo. Preparaba su comida, cuidaba sus ropas, recogía leña, aprendía a observar, a callar, a esperar. A veces lo veía hablar con los líderes de las escuelas de profetas, otras veces desaparecía solo en el monte por días. Pero siempre volvía con ojos más encendidos que antes, como si hubiera visto al mismo Dios cara a cara. Y quizás lo había hecho. Con los años, mi alma se fue forjando en la fragua de su ejemplo. Aprendí que un profeta no es solo un vocero de Dios, sino un portador de carga. Carga por el pueblo, carga por la justicia, carga por la fidelidad divina en un mundo que ha olvidado su nombre. Entonces llegó el día en que su tiempo en la tierra llegaba a su fin. Lo sentí antes de que él lo dijera. Lo vi en sus pasos, en su mirada, en su silencio más largo de lo habitual. Me dijo que debía irse a Betel y me pidió que me quedara. Pero no podía. Algo en mi interior gritaba, síguelo hasta el final. Fuimos a Betel, luego a Jericó,
y después al Jordán. En cada lugar, los hijos de los profetas salían a nuestro encuentro. ¿Sabes que hoy Jehová quitará a tu señor de sobre ti? Yo solo respondía, sí, lo sé. Callad. Cruzamos el Jordán juntos, él golpeando las aguas con su manto, y estás dividiéndose ante nosotros. A solas, en tierra seca, me miró y preguntó, pide lo que quieras que haga por ti, antes que sea quitado. No lo dudé. Dame una doble porción de tu espíritu. Y en ese momento, todo cambió. Cuando le pedí a Elías una doble porción de su espíritu, no lo hice por ambición. Lo hice porque sabía lo que me esperaba. No podía ser la mitad de él, debía ser más. No porque yo fuese más digno, sino porque la carga sería mayor. El pueblo aún estaba ciego, los reyes endurecidos, y los días por venir oscuros. Yo necesitaba todo lo que él había sido, y más. Elías me miró con seriedad. Cosa difícil has pedido, dijo. Pero si me ves cuando sea quitado de ti, te será concedido. Su voz tenía el peso del cielo. Mis ojos no se apartaron de él ni un instante después de eso. No podía correr el riesgo de parpadear y perder el momento. Y entonces, el cielo se rasgó. Un estruendo atravesó los cielos. La tierra tembló bajo mis pies. Y lo vi. Un carro de fuego, tirado por caballos ardientes, descendió como un relámpago del trono de Dios. Separó a Elías de mí, y en un torbellino majestuoso, mi maestro fue arrebatado hacia los cielos. Elías, Elías, mi padre, mi guía. No supe si grité o si mi alma simplemente se desgarró en silencio. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Entonces cayó su manto, aquel mismo manto que me había sido lanzado años atrás. Cayó suavemente al suelo, como una señal del cielo, como herencia profética. Me arrodillé. Lo recogí con manos temblorosas, pero el fuego que sentí al tocarlo ya no era externo. Estaba dentro de mí. Algo había cambiado. Regresé al Jordán. Lo miré como lo habíamos hecho antes. Pero esta vez estaba solo. Golpeé las aguas con el manto, y grité, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Las aguas se abrieron. El mismo Dios que estuvo con él, estaba ahora conmigo. Los hijos de los profetas me observaron desde lejos, asombrados. El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo, dijeron. Pero yo no me sentía glorioso. Me sentía vacío. Había perdido a mi maestro, mi padre espiritual, y gané una carga que solo el fuego podía forjar. Sin embargo, no había tiempo para luto. Las pruebas me aguardaban. El pueblo necesitaba señales, no palabras. El Dios que me llamó no me dio un manto para lucirlo, sino para usarlo. Y pronto, el primer milagro pondría a prueba si aquel fuego que me cubría era verdadero. El día en que crucé el Jordán solo, con el manto de Elías sobre mis hombros, supe que ya no podía mirar atrás. El fuego del cielo había confirmado el llamado, pero ahora la tierra esperaba evidencias. Los hijos de los profetas en Jericó me recibieron con respeto y con prueba. Me hablaron de su ciudad, este lugar es bueno, como mi señor ve, pero las aguas son malas y la tierra estéril. Vi los rostros de los hombres. Había desesperanza, pero también una chispa de fe. Me estaban probando, y con ellos, Dios también. No temblé. Les pedí un cuenco nuevo, y sal. Subí solo hasta el manantial y allí, frente a todos, eché la sal sobre las aguas. No era sal común lo que arrojaba, era fe. Dije en voz alta, con firmeza que no era mía. Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Desde aquel día, el manantial fluyó limpio. Las huertas florecieron. La vida volvió a la tierra. Y el pueblo comenzó a ver que el Dios de Elías ahora hablaba,
a través de Eliseo. Pero no todo fue sanidad. Cuando me dirigía hacia Betel, un grupo de muchachos salió al camino. No eran simples niños inocentes, eran burladores, hijos del desprecio, criados en la idolatría. Me gritaron: «Sube, calvo, sube, calvo», haciendo mofa del ascenso de Elías y desafiando mi llamado. No se burlaban de mí, se burlaban del Dios que me había enviado. El juicio fue rápido. 2 osas salieron del bosque y desgarraron a 42 de ellos. No fue por venganza. Fue para que Israel supiera que el temor de Dios aún caminaba entre ellos. Mi corazón se estremeció, porque entendí que portar el manto del profeta no era solo hacer milagros y sanar, también significaba ser instrumento de justicia. Y ese equilibrio entre gracia y juicio marcaría cada paso de mi ministerio. Lo supe desde ese momento. El Dios que sana también disciplina. Y aún me aguardaban escenarios más grandes, desafíos donde naciones enteras serían tocadas por su mano. Y así, mientras mi nombre comenzaba a extenderse entre los pueblos, una nueva situación se gestaba en medio del desierto y la guerra. No pasó mucho tiempo antes de que el nombre de Eliseo llegara a los oídos de reyes. No por ambición propia, sino porque cuando el cielo habla, la tierra escucha. Así fue como terminé entre ejércitos sedientos y decisiones desesperadas. Israel, Judá y Edom se habían unido para marchar contra Moab, rebelde contra el rey Joram. Pero tras 7 días de rodeo por el desierto, las fuerzas de los 3 reinos se hallaron sin agua, ni para los hombres ni para los animales. Muerte lenta, sin batalla. El rey de Israel, en su desesperación, gritó: «Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de Moab». Una confesión de derrota antes del combate. Fue entonces cuando Josafat, rey de Judá, dijo algo que cambió el curso de la historia. «No hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él». Alguien recordó mi nombre. Fui llamado, no como general, sino como mensajero del cielo. Cuando llegué, no oculté mi desprecio por Joram, hijo de Acab. Si no fuera por respeto al rey Josafat, no te miraría ni te vería, le dije, porque sabía que Israel caminaba en apostasía. Pero aún así, Dios tenía un mensaje. Pedí un músico, y mientras tocaba, el Espíritu del Señor descendió sobre mí. Era como una corriente que me atravesaba los huesos, una voz que no era mía, hablando desde lo eterno. Y dije: «Así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques». Porque Jehová ha dicho así: «No veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua. Y beberéis vosotros, y vuestros ganados, y esto es poca cosa para Jehová. También entregará a Moab en vuestras manos». La fe fue puesta a prueba. No había nubes en el cielo ni rocío en la tierra. Pero cavaron, obedecieron, y al amanecer el agua vino. No de lluvia, sino del Edom distante, trayendo vida en lo invisible. El valle se llenó. Los hombres bebieron. Los ejércitos se fortalecieron. Y cuando los moabitas vieron el agua teñida de rojo por el sol, pensaron que los reyes se habían matado entre ellos. Corrieron al campamento, confiados, y fueron derrotados. La guerra terminó. Pero para mí, fue solo el comienzo de algo más profundo, el papel del profeta en los asuntos del reino. Dios no hablaba solo en el templo, sino también en el campo de batalla. Y mientras los reyes regresaban victoriosos, una mujer, una viuda con nada en las manos, venía a mí. No traía ejército, ni poder, ni recursos. Solo traía fe y una vasija vacía. El estruendo de la guerra había quedado atrás, pero el dolor no siempre se viste de armadura ni grita en el campo de batalla. A veces, llega en silencio, con los ojos cansados de una madre viuda y la voz quebrada de la desesperación. Fue así como me encontró aquella mujer. «Tu siervo, mi marido,
Ha muerto, me dijo, sus palabras arrastradas por el llanto. Tú sabes que él temía a Jehová. Pero ahora ha venido el acreedor para llevarse a mis 2 hijos por esclavos. Su esposo había sido uno de los hijos de los profetas, fiel, valiente. Ella no venía a pedirme oro, ni posición. Solo quería salvar a sus hijos. Y en sus ojos vi algo que ya conocía bien: fe cruda, real, sin adornos, sin rituales. Fe con hambre. ¿Qué tienes en casa?, le pregunté. La respuesta fue la más humilde: nada, excepto una vasija de aceite. Una vasija. Eso fue suficiente. Le ordené que pidiera vasijas prestadas de todos sus vecinos, muchas, todas las que pudiera reunir, y que se encerrara con sus hijos en casa. Vierte el aceite en cada vasija, le dije, y aparta la que esté llena. Ella no lo cuestionó. Simplemente obedeció. Dentro de su casa, entre lágrimas y manos temblorosas, ella comenzó a ver lo imposible. El aceite fluía, y las vasijas se llenaban una tras otra. El aceite no cesaba. El milagro no estaba en el aceite, estaba en su obediencia, en su fe silenciosa, en la forma en que sus hijos pasaban las vasijas. Cuando la última vasija estuvo llena, el aceite se detuvo. Ella volvió a mí. Sus ojos, ahora llenos de luz. Ve, le dije, vende el aceite, paga tu deuda y vive con lo que quede. Dios no solo había salvado a sus hijos de la esclavitud, también había provisto para su futuro. Así es nuestro Dios. No llega tarde, no se queda corto, y se deleita en multiplicar lo poco cuando la fe es mucha. Y mientras esa casa celebraba la provisión, otra historia comenzaba a gestarse en el corazón de una mujer rica en Súnem. No venía con una petición, sino con una cama y un rincón. Y con ella, Dios me haría testigo de uno de los milagros más poderosos y personales de mi vida. Fue en Súnem donde descubrí que no todos los milagros nacen de una necesidad desesperada. Algunos surgen del honor, de la hospitalidad sincera, de un corazón que sirve sin esperar nada a cambio. Allí vivía una mujer notable, acomodada, pero diferente. Cada vez que pasaba por su casa, ella insistía en alimentarme. No era caridad, era reverencia. No hacia mí, sino hacia el Dios que representaba. Con el tiempo, habló con su esposo y me construyeron una habitación en la azotea, una cama, una mesa, una silla, un candelero. Nada lujoso, pero cada objeto colocado con esmero, como si supieran que el cielo mismo honraría ese espacio. Aquel cuarto se convirtió en mi refugio. Allí oraba, descansaba y escuchaba. Una tarde, conmovido por su generosidad, pregunté a mi siervo Giesi, ¿qué podemos hacer por ella? Él respondió, no tiene hijo, y su esposo es ya viejo. Al oír eso, supe que era tiempo de que el Dios que multiplica aceite también multiplicara promesas. La llamé y le dije, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Ella se turbó. No, Señor mío, varón de Dios, no engañes a tu sierva. Su corazón no podía soportar una ilusión rota. Pero cuando Dios habla, no juega con los sueños. Y así fue. Al tiempo señalado, dio a luz un hijo. El niño creció, fuerte y alegre. Pero un día, mientras estaba con su padre en el campo, se llevó las manos a la cabeza y gritó, «¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza!». Lo llevaron a su madre, y en sus brazos, murió. Fue entonces cuando aquella mujer nos mostró lo que significa la verdadera fe. No lloró ni gritó desesperada. Subió al cuarto del profeta, puso al niño en mi cama, lo cubrió, cerró la puerta y partió sin decirle nada a nadie. Viajó hasta el monte Carmelo donde yo estaba. Su mirada no pedía consuelo. Exigía intervención divina. ¿Acaso te pedí un hijo, varón de Dios? ¿No te dije que no me engañaras?, gritó, aferrada a mis pies. Mi corazón se quebró.
Le entregué mi báculo a Giezi y le pedí que corriera delante, pero no fue suficiente. Solo yo debía ir. Entré solo al cuarto. El niño yacía sin vida. Oré, me postré sobre él 1, 2 veces. Y de pronto, el cuerpo se calentó, el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. «Toma a tu hijo», le dije a su madre. Ella cayó al suelo, adorando. No por el milagro, sino por el Dios que no miente, que da y restaura, que cumple promesas incluso cuando todo parece muerto. Y mientras la habitación del profeta guardaba el aroma de la vida de vuelta, otra historia brotaba entre las cosechas y el juicio, una olla envenenada y hambre en la tierra. El hambre no solo vacía el estómago, también vacía la esperanza. Y en aquellos días, la tierra de los profetas estaba seca, no solo de lluvia, sino de justicia. Muchos habían abandonado los caminos de Jehová, y el juicio venía como sequía, lento, implacable, devorador. Nos reunimos en Gilgal, donde los hijos de los profetas aún buscaban la presencia del Dios vivo. El aire era áspero, las miradas apagadas. Ordené que prepararan una olla grande de potaje para todos. Uno de los jóvenes salió al campo a recoger hierbas. Encontró una planta silvestre, la llenó su falda y la echó en la olla sin saber lo que era. Comenzaron a comer. Entonces vino el clamor: «Varón de Dios, hay muerte en la olla». Las caras se torcieron de dolor. La olla que debía alimentar, ahora mataba. Pero yo no me desesperé. Tomé un poco de harina y lo arrojé dentro. No era magia, era obediencia. La harina en sí no tenía poder, pero cuando Dios da la instrucción, incluso lo común se vuelve santo. Dádselo a la gente para que coman. Y comieron, y vivieron. Días después, llegó un hombre de Baal-Salisa con una ofrenda, 20 panes de cebada y espigas verdes. Eran tiempos de escasez, y cada bocado era tesoro. «Dalo a la gente para que coman», ordené. Mi siervo me miró como si no me hubiese escuchado bien. ¿Cómo he de poner esto delante de 100 hombres? La lógica era implacable. 20 panes, 100 bocas. El cálculo no cerraba. Pero yo no hablaba desde la lógica. Hablaba desde la fe. Dáselos, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Y así fue. Comieron todos, y recogieron lo que sobró. En medio del hambre, Jehová demostró que Él no solo multiplica lo que falta, también purifica lo que contamina. No era solo alimento lo que daba, era enseñanza viva, un recordatorio de que donde Él está, siempre hay provisión, incluso en los días más sombríos. Pero mientras los hijos de los profetas saboreaban pan y esperanza, desde el norte, desde Siria, se acercaba un hombre poderoso, un general herido no por espada, sino por lepra. Y aquel encuentro, sellado en el Jordán, cambiaría la historia de naciones y la percepción del poder de Dios más allá de las fronteras de Israel. Naamán era un hombre de poder, un general valiente que comandaba el ejército de Siria. Su nombre resonaba en todos los rincones del reino, y su éxito en la batalla era legendario. Pero había algo que ni su riqueza ni su gloria podían sanar: la lepra. Una enfermedad que no distingue entre reyes y mendigos, que consume tanto el cuerpo como el alma. Alguien en su casa, una joven esclava israelita, le habló de un profeta en Israel que podía sanarlo. Naamán, dispuesto a hacer cualquier cosa para librarse de su mal, partió hacia Israel. Llevó consigo una carta del rey de Siria y una gran cantidad de regalos, como si el poder de la sanación pudiera ser comprado. Cuando llegó a mí, no lo recibí con honor. No porque despreciara al hombre, sino porque el orgullo de su corazón debía ser humillado, para que entendiera que el poder de Dios no se compra ni se negocia. Le dije a través de mi siervo Giezi: «Ve, lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te devolverá limpia». Naamán, ofendido por la simplicidad del mandato, se apartó furioso.
¿Acaso no hay mejores ríos en Siria? Pensaba, como si su dignidad fuera más importante que la salvación de su cuerpo. Pero su criado, con sabiduría humilde, le dijo: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado hacer algo grande, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más, cuando solo te dijo: lávate y serás limpio? Naamán, después de pensarlo, cedió. Bajó al Jordán y se sumergió 7 veces. En la 7ª inmersión, cuando salió del agua, su piel estaba limpia como la de un niño. ¡Qué humillante fue ese proceso! El gran general, el hombre de poder, se vio obligado a humillarse ante un río sucio, ante un mandato simple, ante un Dios que no necesita grandiosidad para obrar maravillas. Pero solo en esa humillación, solo en la quebrantada aceptación de la voluntad divina, Naamán fue sanado. Con su piel limpia, Naamán regresó a mí, lleno de gratitud y asombro. Ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel, confesó, ofreciendo regalos y riquezas. Pero yo no acepté nada. No porque no mereciera la recompensa, sino porque la gracia de Dios no se puede vender ni tomar como un trofeo. El milagro no era para que él me viera como un hombre importante, sino para que él viera a Jehová como el único Dios verdadero. Naamán regresó a su tierra transformado, no solo en cuerpo, sino en espíritu. Y aunque su nación seguía adorando a dioses falsos, algo había cambiado en su interior. El orgullo de un general fue reemplazado por la humildad de un siervo de Jehová. Mientras Naamán se alejaba, me encontraba con una lección vital, que la humillación, lejos de ser nuestra ruina, puede ser la puerta a nuestra sanación. Y la fe, a menudo, no está en las grandes gestas, sino en las pequeñas obediencias que el corazón, quebrantado por Dios, está dispuesto a seguir. Pero mientras mi historia con Naamán se cerraba, otro desafío surgía, uno que me pondría en la encrucijada entre la justicia y la misericordia. Un lugar donde la codicia y la desobediencia se cruzarían. La codicia es una sombra que acecha el alma, esperando el momento adecuado para deslizarse en los recovecos más oscuros del corazón. Y en ese momento, cuando la tentación se presenta, el alma se enfrenta a una encrucijada: obedecer a Dios o ceder a la sed insaciable de lo que no pertenece a uno. Gehazi, mi siervo, era un hombre de gran dedicación. Había estado a mi lado por años, viendo cómo Dios obraba en Israel, cómo el pueblo se volvía a él en momentos de necesidad. Pero en su interior, algo comenzó a pudrirse. La codicia es un veneno que entra lentamente, y nadie está exento de su contagio. Tras el milagro de Naamán, cuando el general sirio regresó a su país limpio de lepra, intentó ofrecerme riquezas en agradecimiento. Pero, como ya te he dicho, rechacé todo. El poder de Dios no se puede comprar, y el milagro no era mío para apropiarme. Naamán, al final, aceptó mi negativa y se marchó. Pero Gehazi no pudo dejarlo ir. La visión de las riquezas, de la opulencia, de la posibilidad de tener lo que nunca había tenido, lo cegó. Mi señor, el profeta, ha hecho mal al rechazar esos regalos, murmuró para sí mismo, y la tentación lo arrastró hacia una decisión fatal. Sin que yo lo supiera, Gehazi siguió a Naamán a cierta distancia. Cuando lo alcanzó, mintió: mi señor ha cambiado de parecer. Ha venido un par de jóvenes profetas, y necesita los regalos que ofreces. Naamán, confiado, le entregó lo que había traído: vestiduras, oro, plata. Gehazi regresó a casa, el corazón palpitando de emoción, el saco lleno de tesoros mal habidos. Pero cuando entró en mi presencia, no hubo alegría, solo engaño. ¿De dónde vienes, Gehazi?, le pregunté. Y él, con un rostro que trataba de ocultar la mentira, respondió: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Pero el Espíritu de Jehová me reveló la verdad al instante. ¿Acaso no estaba mi corazón contigo cuando el hombre se volvió de su carro para recibirlo? Le dije. ¿Es este el momento de recibir dinero y vestiduras, olivares y viñas, ovejas y vacas, siervos y siervas?
El castigo de su codicia fue inmediato y grave. La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre, le advertí, y en ese instante su piel comenzó a verse como la de un leproso. La codicia, como una sombra, lo consumió por completo. Gehazi, que había sido testigo de tantos milagros, de tanta gracia, perdió todo por una tentación pasajera. La lección fue amarga, pero clara. El precio de la codicia es la muerte del alma, incluso si el cuerpo sigue vivo. Vi cómo su rostro se transformaba, cómo la enfermedad lo desfiguraba, y sentí una pena profunda. No porque él no hubiera merecido el castigo, sino porque vi la triste realidad de la caída del hombre que, aun teniendo tanto, nunca se sacia. Y mientras el eco de la caída de Gehazi resonaba en mi corazón, Dios me mostró otro rostro, el de una mujer que, sin nada, encontró en él la verdadera riqueza. Una viuda que, en su pobreza, ofreció todo lo que tenía. El tiempo había llegado. Los días en que mi vida en esta tierra llegaría a su fin, se acercaban. Sabía que no quedaba mucho tiempo, pero en mi corazón siempre sentí la certeza de que mi misión aún no había terminado. Los profetas, mis discípulos, me rodeaban, pero el mayor de todos ellos, Eliseo, no podía apartarse de mí, aunque los demás trataban de disuadirlo. Sabía que su corazón anhelaba estar conmigo hasta el último momento, y yo, en el fondo, también deseaba esa compañía. Nos dirigimos juntos a Betel, luego a Jericó, luego a Gilgal. Cada paso que dábamos juntos parecía cargar el aire con una atmósfera de despedida, aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta. Los demás profetas sabían lo que estaba por venir, y aunque no lo decían, sus miradas hablaban de tristeza. Una mañana, cuando llegamos al Jordán, tomé mi manto y lo doblé, golpeando el agua. Y el río se partió en dos, dejándonos un paso seco. Yo caminaba adelante, con Eliseo a mi lado, y al cruzar, él me preguntó con firmeza, casi como si lo estuviera probando: ¿qué quieres que haga por ti antes de que me tomen de ti? Su voz no temblaba, pero podía sentir en ella un océano de emoción contenida. Te pido una doble porción de tu espíritu, respondí. No se trataba de un simple deseo, era el deseo de continuar lo que habíamos comenzado. Él quería algo más que solo una carga ligera, quería una fuerza que lo sostuviera en los días difíciles, como yo había sido sostenido. Le dije: has pedido algo difícil. Si me ves cuando me tomen de ti, será hecho. Si no, no. Y, en ese preciso momento, ocurrió lo que parecía imposible: un viento fuerte, un torbellino de fuego, y allí, entre el cielo y la tierra, un carro de fuego apareció, tirado por caballos de fuego, llevándome al cielo. Eliseo, mirando hacia el cielo, vio la gloria de Dios de manera tangible. No era solo un fuego, era el poder de Jehová, el mismo que había sustentado a Israel durante generaciones. En ese instante, no hubo dudas. Dios había aceptado mi vida y mi servicio. Y, aunque mi cuerpo se iba, mi espíritu seguía allí, alzándose hacia él. Eliseo gritó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Él entendió que no era solo la muerte lo que me esperaba, sino la glorificación en la presencia de Dios. La visión del carro de fuego quedó grabada en su corazón. Yo ya no estaba físicamente presente, pero en su alma llevaba la certeza de que lo que había comenzado no terminaría. Dejando caer mi manto, Eliseo lo recogió, y al regresar al Jordán, hizo lo mismo que yo había hecho: golpeó el agua. Y el río se partió nuevamente, permitiéndole cruzar de nuevo. Lo que había sido una señal de mi autoridad, ahora se convertía en la confirmación de que Dios había transferido ese poder a Eliseo. La visión del carro de fuego no solo fue una despedida, fue un recordatorio de que la obra de Dios sigue, que Él siempre está con su pueblo, que su gloria no se limita a lo que nuestros ojos pueden ver. Y aunque yo partí, el fuego de Jehová sigue ardiendo, y con él, la promesa de que su presencia nunca nos abandona. Mientras Eliseo caminaba por la orilla del Jordán,
El eco de esa visión resonaba en su alma, y yo sabía que él llevaría el fuego de Dios a todas las naciones. Pero antes de eso, aún habría más pruebas, más milagros que realizar, y la obra de Dios en la tierra continuaría a través de su siervo, Eliseo. Y mientras mi alma ascendía, me preparaba para ver de cerca lo que él haría a continuación. La muerte de un profeta no es el fin de su obra, es el inicio de una nueva etapa. Cuando mi cuerpo ascendió al cielo en el carro de fuego, muchos creyeron que todo había terminado. Pero no era así. La obra que Dios había comenzado en mí debía continuar, y fue Eliseo quien recibió la antorcha. La carga de mi espíritu pasó a él como una herencia preciosa, y, como un río que no deja de fluir, la obra de Jehová no cesó. Eliseo, al recoger mi manto, comenzó su propio camino, y con cada paso, la doble porción de mi espíritu se manifestaba en milagros que asombraban a todos. Ya no era solo el manto de Elías el que dividía las aguas del Jordán, sino el manto de Eliseo. El poder de Dios, sin embargo, no estaba en el manto, sino en la obediencia de quien lo llevaba. Uno de los primeros milagros que Eliseo realizó fue el de purificar las aguas de Jericó, que eran malas y causaban muerte. Los habitantes de la ciudad le suplicaron, y él, con fe, echó sal en la fuente y dijo: «Así ha dicho Jehová, he sanado estas aguas, no habrá más muerte ni esterilidad en ellas». Y las aguas fueron sanadas. Esto no era solo un acto de bondad, era una declaración de que el Dios de Israel no solo sanaba cuerpos, sino también las tierras y las ciudades. Luego, en Betel, cuando algunos niños comenzaron a burlarse de él, llamándolo calvo de manera despectiva, Eliseo, lleno del poder de Dios, maldijo a los jóvenes en nombre del Señor. En ese instante, 2 osos salieron del bosque y destruyeron a los jóvenes. Este evento, aunque severo, mostraba que la autoridad de Dios no debía ser tomada a la ligera. El respeto hacia el mensajero de Dios es fundamental, y cuando el juicio de Dios se da, es justo y necesario. A lo largo de su ministerio, Eliseo continuó realizando milagros extraordinarios. Alimentó a una multitud con una pequeña cantidad de pan, como lo había hecho Dios a través de mí. Sanó a un ejército entero de sirios que fueron cegados y luego restaurados a su visión. Pero, de todos los milagros, uno de los más asombrosos ocurrió al final de su vida, cuando su propia tumba, marcada por la muerte, se convirtió en un lugar de vida. Un hombre que fue lanzado a mi sepulcro al morir, tocó mis huesos y al instante resucitó. Esto era la manifestación de que la vida de un profeta, cuando es fiel a Dios, nunca se apaga. El poder de Dios trasciende la muerte, y ni siquiera un cadáver puede detenerlo. Eliseo, en sus últimos años, vivió rodeado de desafíos, pero nunca perdió la fe. Sus últimos días fueron tiempos de testimonio del poder divino que nunca termina, que nunca se apaga. Aunque su vida llegó a su fin, la herencia que dejó fue eterna. La obra de Dios no se detuvo ni con su partida, porque los profetas siguen siendo canales de la voluntad de Dios, los mensajeros que siguen caminando en la luz de su gloria. En mi último aliento, pude ver cómo Eliseo continuaba la obra que comencé. Y aunque mi sombra se desvanecía, la luz de Jehová nunca dejó de brillar en Israel. Los milagros siguieron, las promesas se cumplieron, y la gloria de Dios continuó siendo revelada. Porque, al final, no se trata de nosotros, los siervos, sino de Él, el Señor de los ejércitos, que nunca abandona a su pueblo, que siempre cumple sus promesas, que resucita y restaura lo que parece perdido. La herencia de Elías no era solo poder o autoridad, era la gracia de un Dios que nunca deja de amar, que nunca deja de obrar. Y así, mi historia, la de Elías, se cierra aquí, pero la de Jehová, el Dios que vive y reina, continúa para siempre. Y con esto llegamos al final de la increíble historia de Eliseo, un hombre de fe inquebrantable y un ejemplo de cómo Dios puede obrar en nuestras vidas de maneras sorprendentes. Si este video te ha tocado o te ha dado algo en qué pensar, no olvides darle like,
suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Quiero saber tu opinión, así que déjame un comentario contándome qué parte de la vida de Eliseo más te sorprendió o inspiró. Gracias por acompañarme en este recorrido, y recuerda, el legado de Eliseo nos muestra que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.